Buenos días, bienvenidos un día más a Entrenamiento Hoy. Ya sabes que si me acompañas cada día te cuento las últimas noticias y curiosidades más relevantes en el mundo del entrenamiento y del deporte. Yo soy Iván Llamazares, consultor y coach deportivo, y puedes conocerme en ivllamazares.com, donde ofrezco mis servicios como asesor y consultor, además de encontrar información relacionada con el entrenamiento y la salud. Hoy jueves, ¿cómo pasa la semana de rápido? Madre mía, yo no sé a vosotros si os pasa muy rápido, pero a mí es que realmente casi ni me entero. Yo no sé si es que tengo todo el día la cabeza en 500 sitios, pero realmente las semanas se me pasan volando. Así que, madre mía, ya estamos a jueves y hoy vamos a hablar no de noticias, sino vamos a hablar del tríceps, de ese músculo que muchas veces pensamos que es menos importante que otros músculos porque pensamos que es más pequeño, que hay que darle menos prioridad e incluso le trabajamos muy poco en comparación con algún músculo que pensamos que es mayor que él, y es todo lo contrario. Es un músculo bastante grande, es un músculo que incluso podríamos decir que es el que da el tamaño al brazo en general. Tenemos el bíceps, le da tamaño, es cierto, pero en comparación con el tríceps, mucho menos. Y el trabajo normalmente que se le da al tríceps es muy pobre en este sentido, o más bien pecamos por mucho o por poco. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hacemos un ejercicio de empuje, normalmente estamos trabajando principalmente también el tríceps, pero no estamos dándole un trabajo prioritario. Y sí es cierto que luego en la misma rutina podemos incluir algunos ejercicios al final, que son muy interesantes también. Dependiendo del volumen que hayamos metido en los empujes, pues habrá que meter un poco más o un poco menos. Pero principalmente si queremos unos brazos grandes, vamos a tener que hacer ciclos de especialización en el que le demos más trabajo. A no ser que tengamos una genética que nos permita tener brazos grandes, metiendo 3-6 series a la semana y con eso sea suficiente. Pero normalmente no es así. Y normalmente este músculo es bastante grande y podemos meterle bastante volumen. ¿Cómo es de grande este músculo? Bueno, pues podríamos compararle incluso con el pectoral. Sé que suena un poco fuerte decir esto así, pero es cierto, el tríceps es un músculo muy grande. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son mis ejercicios favoritos? Y es de lo que quiero hablar hoy en este episodio. Bueno, pues mis ejercicios favoritos de tríceps son muy simples, son muy sencillos, y yo utilizo mucho en este sentido todo lo que tenga que ver con poleas. Me encantan las poleas, sobre todo para ejercicios analíticos y de este tipo de músculos. Luego también tenemos ejercicios en los que podemos meter más cargas y os los contaré a continuación. Pero en principio, los ejercicios con poleas. Mis favoritos en este sentido principalmente serían las extensiones en polea alta con cuerda. Al agarrar la cuerda con cada mano es bastante seguro este ejercicio y es muy sencillo de llevar a cabo. La activación además es brutal, se nota muchísimo trabajar el tríceps y ya sabemos que eso es importante. Progresar en cargas también lo es, no quiero decir que no, pero normalmente cuando trabajamos este tipo de músculos, si no sentimos que lo estamos trabajando, es decir, si estamos haciendo el ejercicio y notamos que se nos va la tensión a cualquier otro sitio menos al tríceps, algo raro hay. Y es algo común de ver, por ejemplo, el decir, estoy haciendo unas extensiones en polea alta y no noto cómo trabaja el tríceps. Hombre, pues algo estás haciendo mal, principalmente porque es un trabajo específicamente para eso, para esa zona. Y algo también, un punto a tener en cuenta es la zona lumbar, que esté en posición neutra. ¿Cuántas veces vemos esos balanceos que intentan mover más peso del que en realidad pueden mover? Y al final, ¿qué estamos haciendo? Pues trabajando músculos que no nos interesan en ese sentido. Estamos trabajando zonas que no queremos. Y para eso hay que evitar esa hiperlordosis. ¿Cómo lo podemos hacer? Manteniendo el lumbar en posición neutra. Muy simple. Un consejo para esto, si no tenéis a nadie que os eche un vistazo, grabaros por lo menos, mirar esos vídeos luego, detenidamente, y mirar a ver si lo hacéis correctamente, porque está muy bien el grabarse de vez en cuando y ver si se hacen bien los ejercicios. Otro ejercicio interesante, también relacionado con las poleas y que a mí me gusta mucho, es las patadas en polea baja. También sientes muchísimo el tríceps y esto a mí me encanta, sobre todo cuando se trata de estos ejercicios. Y un consejo para este ejercicio sería mantener un rango de recorrido bastante amplio. Aquí en este sentido me gusta ser bastante conservador y no trato de meter mucho peso, entonces trato más de crear un estrés metabólico. Es decir, no me gusta, por ejemplo, en este tipo de ejercicios meter mucha tensión mecánica, al final meterle mucho peso, porque aunque sí que es cierto que podemos mejorar repeticiones, pero no significa que tengamos que mejorar a 4, 5 o 6 repeticiones, sino que podemos hacerlo 10, 12, 14, 16 y es mucho más interesante hacerlo de esta forma, creerme. Entonces, ser conservadores, mantener un peso que sea relativamente moderado, en torno a las 14, 16 repeticiones.
y que os quedéis, por ejemplo, a 1, a 2 del fallo y veréis como poco a poco, al igual que otros músculos, tiene cambios significativos. Entonces, estos 2 ejercicios para mí son de mis favoritos. Y ahora un último tercero que quería comentaros hoy para el entrenamiento de tríceps. Ya os digo que hay muchísimos más. Seguro que a vosotros se os ocurren muchísimos ejercicios de tríceps. Y seguro que en más episodios os iré contando algún otro que es muy interesante. Pero hoy quería hablaros también del press francés. El press francés principalmente yo le hago con barra. Se puede hacer con barra, con mancuernas. Y es un ejercicio también que activa muy bien el tríceps. ¿Por qué me gusta principalmente ese ejercicio? Vale, me gusta principalmente por una razón, y es que a diferencia de los 2 anteriores, aquí sí que podemos mejorar la carga de manera significativa a lo largo de las semanas. O sea, podemos hacer una sobrecarga progresiva de forma mucho más fácil que en los ejercicios anteriores. Como digo, los ejercicios anteriores yo me gusta hacerlos en rangos de repeticiones un poco más altos. Y el press francés, con barra en este sentido, le llevo a en torno a las 8 o 10 repeticiones. Es cierto que casi nunca me quedo en las 8, sino que voy más allá de las 10, pero no me excedo mucho más. Y es que me gusta sobre todo ir progresando en cargas en ejercicios como este. De esta forma, con este ejercicio, ¿qué nos estamos asegurando? Pues darle más variedad también al trabajo de este músculo. No solamente utilizar poleas, sino también utilizar otro tipo de estímulos como es la barra. Y al final, como digo, de eso se trata. Simplemente cuando planteéis un entrenamiento de este tipo, un entrenamiento en el que queráis priorizar músculos que normalmente, por un motivo u otro, no se les prioriza, porque normalmente tendemos a hacer las rutinas y tendemos a priorizar músculos grandes, como son el pectoral, como es el conjunto de la espalda, como son el conjunto de los cuádriceps, los isquios. En definitiva, cuando priorizamos sobre todo esto, muchas veces dejamos en un segundo plano ese otro trabajo de músculos más pequeños, como son el bíceps, el tríceps, el deltoides. Al deltoides se le da más trabajo, es cierto, pero al tríceps normalmente, aunque sí que se le da, muchas veces le dejamos muy relegado. Y sobre todo en los trabajos de preses, aunque lo trabajamos, es cierto que un trabajo con poleas en este sentido viene muy bien. Con lo cual, si no lo hacéis, os lo recomiendo este tipo de ejercicios. Os iré comentando más, como os digo. Si tenéis alguna duda acerca de algún ejercicio en concreto, me lo podéis dejar en los comentarios y lo iré comentando en próximos episodios. Y como siempre ya sabes que espero tus comentarios, dudas, sugerencias en Twitter e Instagram, en @ivllamazares o en ivllamazares.com. Coméntame qué te parecen estos 3 ejercicios y cuáles son tus 3 ejercicios favoritos a la hora de trabajar el tríceps. Como siempre, gracias por estar ahí un día más y nos escuchamos el lunes.